My Hero Academia atrapados en los videojuegos. Un día se pone feo para Izuku Midoriya, de 14 años, al despertar atrapado en una simulación de computadora con 9 juegos de terror diferentes. El único objetivo que le dio el loco que lo encerró: completar los 9 juegos o ser eliminado. Un año después, un Izuku muy diferente aparece en las puertas de la UA para tomar el examen de ingreso. ¿A qué horrores se ha enfrentado? Uno Uraraka Ochako subió corriendo las escaleras de entrada de UA, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Hoy es el día. El primer paso. Solo tengo que aprobar el examen de admisión. Puedo hacerlo. Lo sé. Con un poco de ánimo, corrió por el sendero hacia el edificio, con la mirada fija en la gente que la acompañaba. Desde rubias con púas que llamaban la atención, hasta piel rosada, e incluso una adolescente imponente con 6 brazos. Y entonces sus ojos lo recorrieron y algo en lo profundo de su cabeza hormigueó, una advertencia. El instinto, que se encendió y la hizo notar al adolescente que caminaba delante de ella. Parecía casi frágil. Bajo, delgado, y casi todo su cuerpo estaba oculto por una chaqueta marrón oscuro con un cuello de piel sintética que le llegaba hasta la mitad de las mejillas, dejando ver apenas unas pecas. Llevaba auriculares, y su pelo verde, ligeramente en punta, le caía cubriendo el resto del rostro desde los pómulos hacia arriba. Aparte de los pantalones negros holgados y la chaqueta marrón, lo único visible era el maletín largo y cuadrado que llevaba colgado del hombro. Probablemente eran herramientas o equipo para el examen físico. Si ella tenía razón, se permitían si los construía el solicitante. Más allá de eso, había algo en su postura. Se movía con una extraña gracia silenciosa, con pasos firmes. Sin embargo, había tensión en su figura. Mientras ella corría, su mirada se dirigió hacia ella, un verde y negro profundo e insondable se centró en ella, antes de volver a mirar hacia adelante. Se preguntó por qué sentía que la reconocían y luego la descartaban. Liberándose de sus pensamientos, pasó junto al adolescente y escuchó el débil ritmo de su música mientras pasaba a una distancia alcanzable. ¿Por qué me resultaba familiar? Maldita sea, ya me preocuparé más tarde. Ahora tengo examen. Sin ningún don innato, sin héroe que te salve, y con ganas de ser alguien. Vas a trabajar de maravilla. ¿Qué? Señor, ¿quién es usted? Chaval. Porque el mundo no está listo y estoy harto de esperar. Quiero verlo. El fin de todo mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de mí? Quiero que sobrevivas. Quiero que ganes. Tenya respiró profunda y lentamente mientras escuchaba la explicación de Present Mic. Sin embargo, un sonido muy débil, casi imperceptible, proveniente de un lado de la habitación lo interrumpió. Un sonido lento y repetitivo. Un crujido, como metal contra piedra, creyó. Le tomó unos segundos identificarlo, pero al hacerlo, frunció el ceño. Una figura a un lado, sentada al fondo de la última fila, con una espada y una vaina a medio desenvainar en su laboratorio, aunque la forma estaba demasiado lejos y en un ángulo demasiado extraño para distinguirla. Al menos podía decir que no era una katana. Un anillo con una piedra plana deslizándose por su borde. De no ser por su agudo oído, incluso podría haberlo pasado por alto con la voz de Present Mic. Y si él podía oírlo, garantizaba que la mayoría de las personas cerca del adolescente también lo oirían, posiblemente ahogando las instrucciones. ¿Qué plan tan diabólico para superar a la competencia? De hecho, las palabras de Mick planteaban otra pregunta. Se puso de pie y ofreció su opinión a los examinadores. ¿Puedo hacer una pregunta? Parece que hay no menos de 4 variedades de villanos falsos en este folleto. Un error tan flagrante, si es que existe, es totalmente inapropiado para UA, la mejor academia de Japón. Al fin y al cabo, estamos aquí para convertirnos en héroes modelo. Y entonces centró su atención. ¿Y tú, con la espada? ¿Crees que esto es un juego? Tu mantenimiento distrae y debería haberse hecho antes. Unos ojos fríos y penetrantes lo miraron desde debajo de su lacio cabello negro y verde, y la hoja en su mano se cerró con un suave roce de cuero y madera contra metal. Disculpas. Es un tic nervioso. Me contendré. Las palabras eran suaves y serenas, pero claras y fáciles de oír. Aceptando tal razón, Tenya se concentró nuevamente en el examinador, mientras el punto cero era revelado y explicado. Por alguna razón, no pudo evitar sentir un sudor frío a lo largo de su columna, como si acabara de tener un encuentro cercano con algo peligroso. Más tarde, mientras se preparaba para el examen, no pudo evitar buscar al adolescente de cabello verde. Pasó un momento, pero allí, a la sombra del muro junto a la entrada, estaba el adolescente.
Llevaba la chaqueta desabrochada, revelando una camisa negra ajustada, con lo que parecían desgarrones metálicos. De ella colgaban correas negras que se adentraban en la chaqueta, donde una multitud de formas se ocultaban bajo la figura suelta. Y a su lado, estaba la espada. Ahora se veía más clara. La hoja larga y bastante ancha, y la guarda ancha y maciza. Y Ida consideró confrontar al adolescente una vez más, reprendiéndolo por molestar a los otros postulantes al examen con su comportamiento, cuando el grito de "Go the present Mig" llamó su atención. Para cuando Mig terminó de gritar sobre que no había cuentas regresivas en la vida real, el adolescente de cabello verde ya se había ido. Y un puntero caído descansaba en la calle, más allá de las puertas, muy por delante del resto de los examinados que corrían en esa dirección. Es muy sencillo. He cargado 9 juegos en la simulación, cada uno diseñado para enseñarte habilidades y obligarte a pensar, creativamente. Completa todos los juegos y podrás irte. Y el mundo podrá ver exactamente cuán efectivos son mis diseños. Aoyama gruñó mientras disparaba una vez más, otro robot se hizo añicos bajo la fuerza de su láser. Tenía que ser el 10º o así, la mayoría de ellos de mayor valor, de 2 y 3 puntos. Y aún tenía mucho tiempo. Sin embargo, mientras corría hacia adelante para buscar un nuevo objetivo, escuchó el zumbido de los motores y dobló una esquina para ver un par de triples cargando hacia el mismo adolescente verde que había sido señalado durante las explicaciones. Se puso de pie, con la espada en su mano derecha mientras los dos robots se acercaban. Respirando profundamente, Aoyama comenzó a preparar su láser una vez más antes de que la mano izquierda del adolescente se levantara y sonaran 2 disparos. El sonido de los disparos sobresaltó al adolescente francés. Apenas tuvo tiempo de registrar la pistola negra mate en la mano izquierda del adolescente, que se mantuvo alejada de los 3 punteros que lo atacaban y, en cambio, hacia el robot que lo había estado flanqueando, que ahora humeaba por una lente rota en su cara y perdía aceite por un agujero perforado en su chasis. Cuando el otro robot se acercó, el arma fue rápidamente enfundada, desapareciendo en las profundidades de la chaqueta color canela, y el adolescente de cabello verde dio un paso adelante. Un puño robótico blandiendo el arma, rápido y lo suficientemente fuerte como para aplastar coches y edificios, pero fallando el pelo verde por poco más de un pie. El adolescente se acercó más de lo que pasaba el puño y levantó su espada, sosteniéndola con la mano izquierda, moviéndose más rápido de lo que Aoyama podía seguir. Al hacerlo, los engranajes y el cableado de un hombro brillaron con chispas, y el cableado se cortó antes de que se lanzara hacia arriba y se estrellara contra la rodilla del robot. La cuchilla atravesó el cuello de la bestia, atravesó cables y alambres, y fue desgarrada hacia un lado, dejando al robot convulsionando antes de desplomarse, inutilizado. En total, ambas eliminaciones duraron menos de 10 segundos de principio a fin. Aoyama apenas tuvo tiempo de recuperarse del sonido de los disparos antes de que terminara. Los ojos verdes se encontraron con los azules, y el misterioso adolescente de cabello verde giró y saltó del robot, antes de alejarse más. Quizás debería buscar algunos puntos menos controvertidos. Sí, eso será lo mejor. Aoyama se alejó del joven con la espada y se concentró nuevamente en su propia tarea. ¿Es ese el niño? Un hombre alto con ropa oscura y holgada observaba las pantallas, mirando al animal trajeado a su lado. El superviviente de la simulación. Sí. Su solicitud fue bastante interesante, debo decir. Sobre todo teniendo en cuenta su ausencia de la escuela durante el último año. El hecho de que lograra aprobar los exámenes de práctica que le enviaron es notable. Es hábil. ¿Y qué hay de su mente? Ahí residen los problemas. Aislamiento. Trauma. El estrés y la ansiedad están por las nubes. Pero, parece que lo tiene todo bajo control. Tiene mecanismos de afrontamiento y una comprensión de sus propios desencadenantes a un nivel francamente maravilloso. Envía el 0. Quiero ver cómo reacciona. Se presionó un botón y el ruido del robot en movimiento resonó por toda la sala de observación. Aizawa mantuvo su atención en el adolescente de cabello verde. Muéstrame tu potencial, Izuku Midoriya. Uraraka jadeó, dejando caer los robots a su alrededor y jadeando por el esfuerzo y luchando contra una ola de náuseas. TWI-28. Ella comenzó a avanzar, adentrándose más en la ciudad, antes de que el suelo retumbara. Q. Ella levantó la vista y abrió mucho los ojos al ver la enorme forma del robot que estaba sujetando el edificio. De hecho, estaba tan distraída que no vio los escombros que caían a punto de enterrarla. Pero entonces una mano la agarró del hombro y sintió que la jalaban.
Lo reconoció como algo parecido a una voltereta de judo. Manos secas y seguras la sujetaron del brazo y el hombro mientras la jalaban hacia atrás y la hacían girar desde el edificio que se derrumbaba. Se levantó del suelo justo cuando el impacto de los escombros la sacó de su estupor, pero cuando estaba a punto de decir algo, ya estaba en el suelo a más de 3 metros del impacto, deslizándose por la calle. Oye. Puedes anular la gravedad, ¿verdad? Esa voz era tranquila y suave, y ella miró al adolescente que había notado al entrar. Estaba de pie, con el brazo aún sujetándola por detrás, mientras se concentraba en el enorme robot que atravesaba la zona. Su espada estaba envainada a su costado, y con la otra mano rebuscaba algo dentro de su chaqueta. Esa cosa causará más problemas y daños de los que resuelve dejarla. Necesito detener sus movimientos o matarla. ¿Te importaría usar tu don conmigo un minuto? Miró por encima del hombro con ojos brillantes de determinación. Sí, sí. Aquí. Le dio un golpecito en el brazo, y de repente sintió que la presión de su hombro se aliviaba levemente, reprimiendo las náuseas que la invadieron. Gracias. Aguanta unos 30 segundos si puedes. Me dan ganas de aterrizar después de esto. Y luego se fue, saltando en un ángulo y, sorprendentemente dado lo difícil que era para ella saber ese tipo de control en gravedad cero, aterrizó en el marco de una ventana varios pisos más arriba, al otro lado de la calle, y luego saltó desde allí al lado opuesto del edificio dañado que el puntero cero estaba atravesando. Lo perdió de vista. El robot ya se movía y causaba más daños en la calle, levantando polvo y humo. Cualquier otro solicitante cercano había desaparecido hacía tiempo, y con náuseas atormentándole el cráneo, apenas podía mantenerse erguida mientras corría lejos del robot, antes de agarrarse a un coche cercano para mantener el equilibrio. Mirando a su alrededor, intentó encontrar al adolescente para poder bajarlo de lo que estuviera haciendo. Un momento, estaba sobre el hombro del robot. Él era. De pie, apoyado en el cuello del robot, estaba hundido hasta los hombros en lo que parecía un panel de mantenimiento, saltando chispas mientras lo saboteaba. Tirando hacia atrás, se apartó con un trozo de cable enrollado en el brazo, y el robot empezó a temblar, saltando chispas de varias articulaciones mientras se paralizaba y se movía torpemente. Un brazo cayó repentinamente flácido, arrastrando al robot a través de la intersección, alejándolo de ella mientras balanceaba la cabeza de un lado a otro. Preocupada, se concentró en el adolescente para verlo balanceándose desde lo alto de la cabeza, anclado por la cuerda en su mano izquierda, mientras una forma larga y cuadrada era sacada de debajo de su gran chaqueta con su derecha. 2 correas mostraban que claramente había sido ceñida a su cuerpo debajo del traje que lo ocultaba. Pero el perfil era inconfundible. Agarrando el marco de la cara del 0, el adolescente de cabello verde se giró y aterrizó, con los pies bien abiertos y apoyados, mientras la escopeta de 2 cañones en su mano estaba nivelada en el centro con la más grande de las lentes que adornaban la cabeza del robot. En el repentino silencio, el mundo se tranquilizó y las cosas parecieron desacelerarse. El adolescente dijo una cosa. Perra. Y entonces el rugido del disparo de escopeta y el cristal roto resonaron en la intersección. Y entonces la parte trasera del robot empezó a chispear y empezó a salir humo de ella. ¿Qué carajo? Susurró Chaco, viendo al adolescente saltar del robot incluso cuando éste se desplomaba, sus extremidades perdiendo energía al desplomarse, el adolescente de pelo verde deslizando la escopeta en su chaqueta con comodidad incluso bajo los efectos de la gravedad cero, girando mientras se alejaba del robot ahora con convulsiones. Recordando que era ella quien lo hacía, aplaudió. El adolescente bajó el último medio pie y sacudió el brazo izquierdo. Caminó hacia ella y le tendió la mano. Su rostro se suavizó ligeramente y un aire de satisfacción lo rodeó. Gracias por la ayuda. Me llamo Midoriya Izuku. De repente, lo entendí. Sabía exactamente quién era. Uraraka o Chaco, ¿eres el de la simulación? Jadeó, intentando contener las náuseas. Sonriendo, metió las manos en los bolsillos mientras, detrás de él, el puntero cero se inclinaba y caía al suelo. Podría ser. Y luego vomitó en sus botas. Simulación. Supervivencia. Día 1. Hora 2, 12 minutos, 11 segundos. Izuku jadeó mientras se levantaba de entre las sábanas blancas, con la mano subiendo hasta su cuello. Destellos de recuerdos lo llenaron. Una aguja, ojos azules frenéticos, el paso subterráneo, el agarre áspero del látex alrededor de su cuello. En lugar de la acogedora habitación a la que estaba acostumbrado, con sus coloridos pósters y su evidente veneración a los héroes, esta habitación era y brutal en su simplicidad.
La cama era más grande de lo habitual, con un edredón gris oscuro y sábanas y almohadas blancas. Las paredes de la habitación eran de hormigón puro e iluminadas por varas de luz blanca empotradas. Un escritorio estaba a su izquierda y, a mitad de la habitación, la alfombra gris de debajo de la cama daba paso a baldosas blancas cuadradas. Una puerta abierta en el extremo derecho conducía a un espacio abierto con una pared de azulejos, y frente a la cama, en la pared del fondo, había lo que parecía un armario, con paneles de metal curvos que actuaban como puertas. Finalmente, había una puerta de metal a su izquierda. Hablando de eso, miró hacia abajo para ver que de alguna manera estaba vestido con pantalones negros sueltos y una camiseta blanca con una raya verde desde el cuello hasta el corazón y la cintura. A toda prisa, se levantó de la cama y echó un vistazo a la habitación embaldosada, revelando un baño con ducha. Luego se dirigió a la puerta cerrada y la observó. A su lado había un botón verde. Lo presionó con cautela, pero la puerta se abrió. Frente a él se extendía un amplio espacio con techos altos. Brutalista fue su primera impresión. Grandes extensiones de hormigón claro como paredes y suelos. Con un suelo de cristal sobre un complejo sistema electrónico informático en el centro, alrededor de un podio elevado con un asiento reclinado. Las paredes del fondo eran una enorme hilera de ventanas, con un pálido resplandor blanco filtrándose a través del cristal que impedía cualquier vista, dejando solo una tenue silueta de edificios y calles más allá de la habitación. Sin embargo, en el centro de esa pared, la habitación se extendía hacia lo que parecía una zona de oficinas. Escritorio, portátil y silla de respaldo alto. ¿Dónde estoy? En el escritorio empezó a sonar un timbre. De repente, Izuku se puso nervioso. Esto era escalofriante. Miró a su alrededor e intentó encontrar otra salida, pero además de una abertura que conducía a la cocina, había una mesa de conferencias de cristal con varias sillas alrededor y varios sofás blancos dispersos. ¿Qué haría Olmig? Tomando una respiración profunda, se giró e intentó marchar hacia el escritorio, aunque el choque de su marcha severa con su estatura baja y delgada era cómico, por decirlo menos. Buscó el teléfono, solo para ver la pantalla de la computadora parpadeando con un logo de llamada entrante. Al presionar Enter, la pantalla se volvió negra, antes de encenderse para mostrar quién llamaba. El cabello largo y rojo estaba recogido en una cola de caballo y la piel, superficial y pálida, se estiraba alrededor de unas gafas de montura gruesa y negra. Hola, señor Midoriya. Me alegra ver que ha despertado. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Gritó Izuku con la voz entrecortada por el estrés. Labios entreabiertos para revelar unos dientes blancos y rectos. Bueno, es muy sencillo. Estás dentro de una computadora. No es una computadora cualquiera, no, y es un prototipo de alta tecnología. El primero, y posiblemente el único de su tiempo. Lo llamo la unidad de simulación. Tu cuerpo se ha convertido en datos y has sido descargado en la unidad. Lo que ves es una representación compleja de una ubicación. En realidad, estás dentro de una computadora. Izuku se quedó paralizado. En una computadora, parpadeó, y las palabras simplemente, no tenían sentido. Había muchísimas historias ficción sobre algo así, pero que ocurriera en la vida real. Era demasiado absurdo, incluso con sus peculiaridades. Mira, mi sueño durante 3 décadas ha sido crear una forma de entrar al mundo digital. He investigado, diseñado y probado durante bastante tiempo, y justo cuando mi prototipo estaba terminado, me despidieron. Me llevaron mi investigación, la guardaron bajo llave, pero logré conservar el prototipo. Lo he estado probando, pero sigo teniendo problemas, ¿sabes? Izuku quería gritar, chillar. Pero las palabras seguían rebotando en su cabeza mientras miraba la pantalla con horror. Rarezas. El poder de la gente irrumpe la simulación. Son variables impredecibles, sin seguimiento. La simulación no puede seguirles el ritmo. No del todo. Así que necesitaba un nuevo objetivo, un nuevo tester y alguien sin peculiaridades y alguien con un sueño. Verás, he oído hablar de tu dilema. Deseas ser un héroe y bueno, te ofrezco el mejor entrenamiento posible. La simulación tiene 9 juegos. Clásicos de principios del milenio que el sistema ha renovado y utilizado para crear sus propias pruebas y entornos simulados. Solo tienes que completar los 9 juegos. Cada uno tiene sus propias lecciones y sus propios cambios y desafíos. Pero no temas, el mundo está de tu lado. A medida que avanzas en los juegos y mientras las simulaciones se desarrollan a tu alrededor, el mundo puede verte actuar.
Y quién sabe, incluso podrías acabar con algún consejo muy útil. Y Izuku sintió que se relajaba y se estrelló pesadamente contra la silla, rebotando suavemente contra sus resortes mientras intentaba procesar la información. Ahora debo dejarte. Estaré observando. Se quitó las gafas y dejó al descubierto unos ojos azul pálido. Buena suerte, diviértete. La pantalla volvió a girarse e Izuku la miró fijamente antes de hablar. Pero soy pésimo para los videojuegos. Inko levantó la vista cuando la puerta hizo clic y se abrió con suavidad. El corazón le dio un vuelco al ver a su hijo, aunque una parte de ella sentía dolor por lo que tenía que afrontar. Oía los gritos por la noche, había visto sus estremecimientos por la mañana temprano, antes de que despertara del todo. Más allá de eso, ¿has comido? Preguntó, mientras la mirada de Izuku recorría la habitación y se relajaba ligeramente, deslizando la maleta del hombro, pero aún sujetándola con fuerza. La verdad es que no. Lo siento, mamá. Y parecía realmente arrepentido. Más que eso, parecía decepcionado consigo mismo. Casi podía leerle la mente mientras sus hombros se hundían, con ese familiar aire de autodesprecio. Nada de esa actitud. Extendió la mano y le frotó la mejilla. Todavía sorprendida por el hecho de que su hijo, que apenas había alcanzado su altura antes de la simulación, ahora era varios centímetros más alto que ella. Como esperaba, lágrimas de rabia brotaron de su pulgar. Así que no comiste. ¿Dormiste bien? ¿Qué tal el examen? Sonrió. Yo y dormí. Unas horas. El examen fue extraño. Me resultó familiar. Bajó la mirada con los ojos cerrados. Me sentí como si hubiera vuelto a ese estado y fue fácil volver a la mentalidad anterior, murmuró, e Inko sintió que se le rompía el corazón. Su terapeuta le había dado el visto bueno para unirse a la UA. Después de todo, estaba preparada para ayudar a personas a afrontar las mismas dificultades que su hermoso, peligroso y destrozado hijo. Trauma. Culpa. Estrés. Cosas por las que el público en general lo demonizaría. Inko era muchas cosas, pero ignorar la experiencia de su hijo no era una de ellas. Se había obligado a observar, a comprender. Los hábitos de Izuku. Sus reflejos, habilidades e instintos habían cambiado. El más mínimo detonante, la más vaga advertencia. Trabajaba a toda marcha. Sus médicos lo describieron como si hubiera regresado a un estado mental primitivo. En cierto modo, lo había hecho. Se vio obligado a empezar desde lo más básico. A partir de las ideas más fundamentales. Acción, reacción y concentración. Tirando ligeramente de la cabeza de su hijo, le dio un beso en la mejilla. Voy a preparar el té y la cena. Haz lo que necesites mientras yo me encargo. Se alejó, e Izuku se acercó a la mesa de la sala, dejó su maleta y la abrió mientras ella se alejaba de la escena. Incluso desde la cocina, podía oír el clic y el crujido del metal al desmontarse. Luego, el leve roce de la tela sobre el metal. No le gustaba que su hijo estuviera armado. Que tuviera un arma, comprada y aprobada en el examen de admisión de la UA. Tanto ella como la UA habían sido claras. A menos que estuviera patrullando activamente o en los campos de pruebas de la UA, su arma estaba repleta de opciones no letales. Desde las balas de perdigones para su escopeta hasta los cargadores personalizados de balas de goma que llevaba en su pistola. Mientras el clic se reanudaba, ella esperó mientras el té hervía frente a ella. Y entonces salió la piedra de afilar. E Izuku comenzó a cantar. Sabía que era un efecto secundario del ambiente en el que aprendió a usar la espada. De largas horas y días bajo cielos grises y llenos de humo, de acampar en alcantarillas y sentarse alrededor de hogueras mientras los demonios de la noche iban y venían. La canción de Izuku carecía de palabras. No había lenguaje en sus acciones. Ni palabras ni historia. En cambio, era una melodía evocadora de profundas respiraciones resonantes y agudos silbidos silabéticos. La primera vez que la escuchó, le explicó que era un contrapunto a la música de fondo del noveno juego. Una forma de acompañar la melodía y atraer a los monstruos que acechaba. Una forma de mantener el tiempo y controlar su respiración en el flujo del combate. Mientras el té se remojaba, ella solo podía escuchar con lágrimas cómo su hijo cantaba. Simulación. Hora 3, 11 minutos, 12 segundos. Izuku se sentó y miró fijamente lo que las instrucciones en la computadora llamaban la silla de simulación. El azul y blanco de su diseño no hacían nada para ocultar el aura de amenaza que expulsaba de él. Yo, tengo que hacerlo. ¿Verdad? No. Debería esperar, dejar que los héroes respondan y vengan a por mí, pero ¿y si no? El murmullo llenó la habitación. La mirada de Izuku se fijó en la silla mientras se concentraba.
Finalmente, respiró hondo, se levantó de la silla blanca en la que estaba sentado y caminó lentamente hacia la silla de simulación. Respirando hondo, se movió y se tumbó en ella, su pequeña figura adaptándose perfectamente a la curva del asiento. Mientras se recostaba, una visera circular blanca y transparente se deslizó alrededor de su cabeza, antes de comenzar. 9 etiquetas aparecieron ante él, pero todas menos una estaban en blanco. ¿Qué es Slender? La palabra salió de sus labios y el mundo se volvió blanco. Cuando se desvaneció, se encontraba en un bosque, con los árboles extendiéndose hacia el cielo oscuro. Izuku estaba sentado, con una linterna en el regazo. Ante él apareció una pantalla blanca con texto negro. Reúne 100 páginas antes de que Slenderman te atrape. Registro. 100. Por un instante, Izuku solo pudo mirar confundido, antes de que un profundo siseo estático comenzara a resonar desde el bosque. Podía oírlo, un siseo tenue, casi imperceptible, que se hacía cada vez más fuerte a medida que el menú se reducía. Un pitido en su muñeca llamó su atención. Un reloj que no tenía antes mostraba un contador de tiempo. 0 y 21 segundos y páginas. 100. Mientras observaba el paso del tiempo, alzó la vista hacia la oscuridad que lo rodeaba. Y entonces, el siseo se hizo más fuerte. ¡Oh! ¡Dios! Se giró, buscando entre los árboles a su alrededor algún indicio de camino o dirección. Al mirar hacia atrás, parpadeó, y allí, a lo lejos, una mancha de color pálido en la noche. Entrecerró los ojos, intentando captarla, ¿era una persona? Parpadeó, y de repente, mucho más cerca, la figura se movió. Allí pudo ver más. Una cabeza pálida y vacía y un traje negro y extremidades largas y deformes y la estática se hizo más fuerte y Izuku se estremeció, solo para ver que la figura había cerrado casi un tercio de la distancia, y que ahora podía distinguir la forma que se movía y parpadeaba mientras se concentraba en ella. Sí, no. Izuku se giró y salió corriendo por el bosque. A medida que la estática aparecía y desaparecía, su pánico solo crecía. ¿Tienes tu placa? ¿Pañuelo? ¿Pañuelos? ¿Cuadernos? Inko se acarició las manos y miró a su alrededor mientras Izuku levantaba la vista. Había una bolsa de mensajero negra de una sola correa sobre la mesa mientras guardaba las últimas cosas. Mamá lo tengo, gritó, esbozando una sonrisa suave, aunque forzada. Se había estado preparando durante más de una semana, desde que llegó su carta de aceptación. Felicidades. Has aprobado el examen de admisión de la UA con gran éxito. PFT. Izuku bajó el arma, respirando profundamente y levantándola en un esfuerzo por calmarse mientras la imagen holográfica de un pequeño mamífero con un traje hacía una pausa, antes de continuar su discurso. Tus excepcionales habilidades de combate, así como tu iniciativa y atención al salvar a un compañero y eliminar una amenaza local masiva, significan que apruebas con la segunda puntuación más alta de los examinados de este año. Apareció una pantalla y se desplazaron hacia abajo los nombres y números que indicaban las puntuaciones. Aunque se centró en los dos primeros. Katsuki Bakugo. 77 puntos de villano, 0 puntos de rescate. Midoriya Izuku. 54 puntos de villano, 20 puntos de rescate. Ahora, conozco sus experiencias y dificultades recientes, en particular las de este último año, y quiero asegurarle que en UA estamos listos y dispuestos a ayudarle en todo lo que sea necesario. Pero debe acudir a nosotros si tiene algún problema. También le recordamos que, como parte de su admisión, debe hablar con un terapeuta registrado y autorizado. Por favor, venga un día antes para que podamos ultimar los detalles sobre la marcha. Izuku asintió distraídamente, sacando ya un bolígrafo y anotando la información en el escritorio abarrotado de notas y recordatorios. Dicho esto, le doy la bienvenida a UA. Esta es tu academia de héroes. Izuku parpadeó, desechando el recuerdo. Se colocó la bolsa sobre la espalda, ajustándose perfectamente a la bolsa blanca de la espada, atada con un fusaimo rojo y dorado. El emblema de un sol amarillo con rayos rojos que se extendían estaba pintado minuciosamente en el centro de la bolsa. Un reconocimiento al PNJ que originalmente le enseñó a Izuku los fundamentos de la esgrima. Al pensarlo, una imagen cruzó su mente. Una túnica blanca y acero, brillando bajo la tenue luz de un sol moribundo. Lo apartó, apretó el bolso para evitar que se moviera y se dirigió a la puerta. Izuku. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti. ¿Sabes? Por volver conmigo, después de todo. Izuku sintió que se le encogía el corazón. Lo sé, es difícil. Que no eres el mismo. Pero estoy muy orgulloso de ti.
Sé que serás un héroe increíble. Izuku abrió la puerta con mano firme. Gracias, mamá. Dos lágrimas recorrieron sus mejillas, pero no emitió ningún sonido al salir del apartamento. Pronto llegó al pie de las escaleras, salió a la calle y miró hacia el sol brillante y vivaz. Tenía los ojos secos. Suspiró y enderezó los hombros, sacando los auriculares de los bolsillos con las manos mientras miraba al frente. Al levantar la vista, sus pensamientos volvieron al examinador del examen de admisión. Plus Ultra y puedo con eso. En sus ojos brilló una vieja chispa. Bakugou se apoyaba contra la pared en una fría esquina, con una mano en el bolsillo y una bufanda alrededor del cuello. En su teléfono, había un vídeo. Solo una parte de una historia entre muchas. Había salido de casa para alejarse de su madre, que era una gruñona, por unas horas. Él pulsó el botón de reproducción. Unos ojos y cabellos verdes llenaban el centro de la pantalla, con las manos en alto, una pistola en una y una linterna en la otra. Pasos seguros y firmes, un destello de luz que se reflejaba en el papel pintado y las molduras, incluso en su pistola, se movía lentamente de un lado a otro por la habitación. Al costado de la imagen, el garabato del chat, en vivo en el momento de la grabación del vídeo, mostraba muchos comentarios acerca de tener cuidado o que el personaje necesitaba moverse. Un silbido y un paso tambaleante anunciaron una nueva figura. Pantalones negros y una camisa que antes era blanca, ahora manchada de sangre y pus, se asomaban por la esquina, con los ojos medio muertos mirando hacia arriba, más allá de una película blanca, mientras seguían la luz de los adolescentes. Las pupilas ni siquiera se movieron al ser iluminadas. Se oyeron dos explosiones, un ojo desapareció en una explosión de sangre, al igual que la boca. Carne negra y roja voló por la pared tras él, y el cadáver se desplomó lentamente al suelo. La figura de cabello verde se acercó y pisoteó, rompiendo el cuello con repetidas patadas y botas sólidas incluso mientras el haz de luz bailaba alrededor de la habitación, el adolescente en alerta máxima. Cuando la cabeza se separó del cuerpo, se detuvo y miró a su alrededor. Sus ojos verdes reflejaron la luz con un brillo frenético, visible incluso a través de la pantalla, mientras observaban desde un rostro cubierto de sangre. Realmente odio esta maldita mansión. Respirando profundamente, Bakugou pausó el vídeo y cerró la pantalla completa. Apareció un destello del título del vídeo. Simulación. Juego 7. Grabado en vivo. 6 de octubre. Katsuki exhaló mientras el teléfono se deslizaba lejos. 9 meses y pico, ¿qué te hizo volver a tener? Simulación. Hora 3, 43 minutos, 27 segundos, Slender. Mierda, 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 mierda. Canturreaba Izuku mientras lo reservaba. La cuarta página ya se desvanecía en copos de polvo blanco en su mano, mientras la estática volvía a llenar sus oídos, ensordeciéndolo. Captaba miradas, fragmentos por el rabillo del ojo, un rostro pálido que brillaba a la luz de la luna entre los árboles. De repente, tropezó. Una raíz se alzó, lo suficientemente alta como para atrapar su tobillo, y un destello de dolor agudo y caliente lo atravesó cuando se estrelló contra el suelo, la linterna rebotó y se alejó. Jadeó de dolor y sintió que su tobillo no le cuadraba. Gimió y se movió, intentando ponerse de pie, solo para gritar de dolor y desplomarse. Las lágrimas le inundaban los ojos mientras el fuego de sus nervios le quitaba el aliento, dejándolo jadeando y temblando. Luchando por levantar el torso para apoyarse contra un árbol, se miró el tobillo. A la pálida luz de la luna, podía ver sangre pálida y brillante y huesos blancos. Él gritó. Ahora a Izuku y no le gustaban los coches. En absoluto. Los trenes eran mejores. El ritmo, el control. Iban sobre raíles, con el camino despejado por defecto, y solían tener una salida sencilla, aunque poco convencional. Los coches eran ruidosos, caóticos y conducidos por personas que parecían desconocer por completo su mal manejo. Y salir era mucho más complicado, porque había otros coches con los que lidiar. Subiéndose las solapas de la chaqueta, respiró a través de la piel sintética del cuello y meneó la cabeza. Una mano en su bolsillo recorrió la forma familiar de su teléfono, tocando los sutiles botones laterales, y la música en sus oídos se intensificó. Había estado explorando años de música, retrocediendo en géneros y fechas de lanzamiento durante su tiempo en la simulación, y disfrutando profundamente al encontrar sus melodías favoritas. Guitarra y batería profundas. Cosas con pasión, con rabia, con desafío, cosas con las que se identificaba.
Desde el punk rock de principios del milenio, pasando por el neo-pop punk de principios del siglo XXI, hasta el resurgimiento del death metal clásico y el air metal que arrasó Estados Unidos y partes de Japón hace apenas unas décadas. La música también fue probablemente una de las únicas razones por las que aprobó su examen de comprensión de inglés para entrar en la UA, ya que no recibió mucha ayuda con el habla en la simulación. Todos los demás PNJ y monstruos hablaban japonés, a pesar de la ubicación de varios juegos. Suspirando suavemente, no es que fuera audible o visible detrás del cuello alto de su capa y la postura inmóvil de sus hombros mientras se apoyaba en la esquina del vagón del tren, dejó que la música fluyera a través de él. Voy a luchar contra todos. Ni un ejército de 7 naciones podría detenerme. Dejó que sus ojos se entrecerraran. Intentando bloquearlo dolorosamente consciente que aún estaba del mundo. Van a robarlo. Se están tomando su tiempo a mis espaldas. Allí, 3 filas detrás de él, la chica con enredaderas en lugar de cabello se mordía el labio, y él podía oír el leve silbido de una oración murmurada mientras miraba su teléfono con el ceño fruncido. Tenía activada la opción de respuesta áptica, y el leve pitido y zumbido al presionar los botones era audible. Era más difícil no procesar al instante lo que estaba escribiendo. Sería de mala educación. Y hablo conmigo mismo por las noches, porque no puedo olvidar. Los 3 hombres de negocios que están cerca de la puerta hablan de finanzas. Trabajan juntos y son amigos, pero uno de ellos está nervioso. Un tic-tac de sus dedos golpeando el pestillo de su maleta. ¿Trampa? ¿Nervioso? Izuku apartó esos pensamientos antes de que pudieran confirmarse, respirando hondo mientras intentaba concentrarse en la música. De ida y vuelta por mi mente, detrás de un cigarrillo, la mirada de Izuku se encontró con la del adolescente rubio sentado despatarrado al otro lado del coche. Las rayas negras en forma de rayo lo delataban, al igual que la leve sensación de electricidad estática en el aire. Mutación natural y complementaria relacionada con el don. Usuario de electricidad, me reconoce. Y el mensaje que sale de mis ojos. Suena la puerta, esta parada es demasiado pronto, pero puede caminar y de todos modos llegó temprano. Sale por la puerta en 3 segundos, y se oye levemente el sonido del adolescente corriendo ligeramente detrás de él. Cuando el otro adolescente llega a la puerta y mira hacia afuera, el sobreviviente de cabello verde ya había desaparecido. Dice que lo dejemos en paz. Simulación. Hora 3, 50 minutos, 27 segundos, Slender. Carrera 1. Izuku gritó de nuevo mientras intentaba agacharse y colocar su hueso en su lugar, sus ojos brillaban en blanco y negro por el dolor que lo recorría. Cuando abrió los ojos, no podía oír sus gritos. Todo lo que podía oír era estática, mientras el rostro pálido y sin rasgos distintivos se inclinaba sobre él, veía el elegante traje negro debajo, las proporciones irrealmente altas. Y de repente el rostro ya no era un plano blanco y liso. Su piel pálida, antaño lisa como el mármol, empezó a retorcerse y distenderse, largas y rígidas formas empujando y retorciéndose antes de que su fachada blanca comenzara a rasgarse y desgarrarse, tallando líneas negras como la brea y brillantes de un rojo sangriento. Largas líneas que se extendían como costuras sueltas, revelando dientes, ojos y dientes. Dolor. Tanto dolor. Excelente. Dientes en la carne, en la garganta, incluso zarcillos gruesos y fríos como el hielo rodearon las extremidades y comenzaron a tirar, huesos crujiendo con fuegos artificiales y explosiones de dolor que borraron el pensamiento y la acción y dejaron solo el fuego estático de la agonía. Y entonces el mundo se desvaneció y él no supo nada más. Ejecución finalizada por muerte del usuario, restableciendo Avatar a sala segura. Número de muertos. 1. Izuku se despertó gritando. Ahora las puertas de la UA estaban abiertas y, toqueteando la delgada tarjeta blanca y azul que llevaba en el bolsillo, Izuku las cruzó, mientras sus sentidos se desviaban lentamente y percibían su entorno. Estaba más tranquilo que la calle a sus espaldas. Solo unas pocas personas estaban en su rango de consciencia. La mayoría eran estudiantes, sentados y conversando a la sombra de los árboles o descansando en el patio del edificio. Caminando hacia la reluciente entrada de la, se agacha y baja el volumen de sus auriculares una vez más, pasándose los dedos por el flequillo mientras se encorva, minimizando su perfil mientras sube los escalones de la puerta principal de UA. Una mirada a un mapa de evacuación cercano mientras pasa la esquina prácticamente graba a fuego en su mente el diseño del edificio y, en lugar de hablar con la secretaria de la recepción, se da vuelta y sigue su comprensión más profunda, la leve atracción hacia un objetivo que conocía también. Netsu. El director.
La oficina debería estar cerca de la sala de profesores, en el piso superior. El mejor ángulo sobre la pared exterior, es cuestión de minutos para que siga el sorteo. Un letrero que indica la sala de profesores, un ascensor con lector de tarjetas y un letrero de solo profesores. El mapa mental de dónde está la zona alta. Él sale al último piso del ala y camina hacia el frente del edificio, sus ojos se fijan en el cabello oscuro y los anteojos rojos de alguien que camina hacia él, su rostro está mayormente oculto detrás de una pila de papeles, pero el traje es distintivo de todos modos. Medianoche. Heroína mayor de 18 años. Noqueó en área. La distancia es clave. El gas se origina en la piel. Abusar de no. Héroe. No enemigo. Relájate. Concéntrate más allá de ella. Izuku se concentró más allá de ella y al final del pasillo, observando cómo la tensión desaparecía y el mundo parecía volver a ponerse en movimiento cuando terminó su evaluación. Pasó junto a ella y parpadeó ante el tenue olor, dulce, casi como caramelo o azúcar, pero no el acre olor a azúcar quemado de la nitroglicerina que emana de Bakugou. Quizás el residuo del gas. Algo a considerar. Finalmente se detuvo ante la puerta que buscaba. La placa con el nombre del director Netsu confirmó su intuición y le dio un impulso a un labio torcido. Algo que podría ser una sonrisa burlona, si se exagerara un poco más. Dejando que la emoción se desvaneciera de nuevo bajo su caparazón, extendió la mano y golpeó. Netsu bebió un sorbo de té mientras observaba al adolescente de cabello verde recorrer el edificio, aparentemente guiado por su instinto y vagas suposiciones. La alerta que había programado para avisarle cuando la joven y reconocible figura de Midoriya Izuku pasara por la puerta con su identificación se había disparado. La cámara enfocaba al adolescente de cabello verde caminando hacia el edificio con paso tranquilo y uniforme. Más interesante aún fue cómo se comportó el adolescente dentro del edificio. Más allá de una mirada rápida, ni siquiera se molestó en acercarse a la secretaria, prefiriendo deambular por su cuenta. Quizás signos de falta de confianza en la autoridad. La única vez que la relajación de Midoriya-san se rompió fue en el pasillo frente a la oficina de Netsu. Al pasar junto a Midnight, Netsu observó con interés cómo sus músculos se tensaban y sus ojos vacíos se clavaban en el héroe sobrecargado. Las líneas de su espalda y hombros se movían para indicar su disposición, antes de relajarse lentamente al pasar. Interesante. Algo en ti reconoció el peligro de medianoche en una pelea, incluso si no planeabas luchar contra ella. Una respuesta instintiva a la fuerza y la habilidad. ¿Fue algo en ella lo que la desencadenó? Qué curioso, comentó Netsu mientras comenzaba a ordenar, mientras ponía una tetera nueva en la estufa mientras cerraba su aplicación de vigilancia. Llamaron a la puerta. Pase, señor Midoriya. La puerta se abrió y entró Midoriya, con una mano metida en la chaqueta y la otra colgando libremente a su costado. ¿Director Netsu? Preguntó, aunque suavizó el tono. Ambos sabían quiénes eran. Netsu sonrió. Simulación. Hora 4, 23 minutos, 20 segundos. Conteo de muertos. 1. Izuku se estremeció una vez más, sentado semidesnudo en la luminosa ducha funcional, con el agua sobre él falso, todo es falso cayendo humeante, el calor latiendo a través de su piel desgarrado y destrozado, y Dios mío, cómo dolía. Mientras temblaba y se aferraba con fuerza a la carne intacta punto delgado. La palabra y tan inocente, tan aburrida. Ahora la sentía como veneno en su mente, en su lengua, enroscándose alrededor de sus extremidades, pulmones y columna vertebral. Dedos pálidos apretándose con fuerza y clavándose en sus músculos con una fuerza aterradora. Se había sentido tan real. Mientras estaba sentado allí, el sonido de un clic lo hizo mirar hacia arriba. El sonido tocó una fibra de su memoria, el eco de los anuncios de la escuela y la suave estática de un intercomunicador. ¡Ay, pobre número 9! Mírate. Mira esa cara, ese miedo. Eres maravilloso, un experimento perfecto. El frío se intensificó, pero algo en Izuku cambió. Ligeramente. Apenas se alineó. No puedo esperar a verte romperte y forjarte en tu ser perfecto. Las manos ligeramente apretadas comenzaron a apretarse, las uñas clavándose en la carne de sus palmas, romper y... Pero, por desgracia, parece que no logras despertar, ni ponerte en marcha, y aunque me encantaría guiarte, es hora de que los niños pequeños crezcan. Así que tienes que elegir. O retomas tus intentos con la simulación, o dejo de enviarte de vuelta a esta pequeña y agradable zona de descanso cuando mueras. Tienes 2 horas para decidir.
El miedo comenzó a hacerle temblar, el miedo a la muerte, una existencia eterna e inmortal nunca fue algo que consideró, pero ahora lo paralizaba excepto por el temblor incontrolable que sentía. Y por supuesto, y si todo lo demás falla, siempre busco y pongo a prueba a tu madre. El temblor cesó en seco. Un clic, luego silencio. Durante 1 minuto. 2. 5. 10. Y entonces, lentamente, la figura cambió. Una mano, con los nudillos pálidos y una sangre goteando por las profundas hendiduras de la palma, se alzó desde la masa empapada, quieta y silenciosa. Bajo un cabello verde oscuro y pegajoso que brillaba como aceite sobre agua, brillaron 2 ojos, no llenos de nada tan etéreo como la esperanza o la alegría. No. Esos ojos contenían, por primera vez en su joven vida, odio. Odio verdadero y sin filtro. Demuéstrele que está equivocado. En silencio, se levantó de la ducha, extendiendo las manos y quitándose la ropa empapada mientras caminaba con paso vacilante hacia el armario. Agarró una toalla y comenzó a restregarse con fuerza el agua de su cuerpo. Toma todo lo que ha creado. Nunca se había dado cuenta de lo pesado que podía ser el odio. No era ese miedo opresivo que le envolvía a los huesos. No era el frío intenso de una muerte invertida que se había aferrado a sus pulmones y pulso. Toma su sueño. No, era un peso pesado y caliente. Toma su mente. Se deslizó por su garganta, llevándose consigo sus palabras. Su alma. Se asentó en sus entrañas, hundiéndose en su estómago y corazón con un zumbido profundo y pesado. Y quemarlo hasta los cimientos. Un gruñido, algo animal, algo malditamente primitivo explotó desde su garganta. Manos metidas en el armario y rebuscando entre la ropa, una parte de él entró en acción. Su mente, ya no paralizada, analizó sus opciones y descartó muchas sin pensarlo 2 veces. Demasiado pesadas, demasiado sueltas, demasiado fáciles de agarrar, demasiado abrigadas. Llevaba una camisa negra, gruesa, de manga larga, con un estampado de diamantes verdes en los brazos. Vaqueros negros, elásticos y gruesos al tacto. Una chaqueta, marrón claro y gruesa, con ese olor a cuero y aceite. Botas. De suela sólida y caña alta. De un rojo brillante que parecía una broma, una maldita concesión a su estilo. Se las puso, con el pelo húmedo apartado de los ojos, revelando un brillo salvaje en ellas. Golpeó el botón de la puerta con el puño, dio un pisotón y se dirigió al podio a grandes zancadas. Apenas la pantalla cobró vida cuando pronunció la siguiente maldición. Esbelto. Y con eso, apareció en el bosque, con la rabia golpeando su pecho. ¿Quería que Izuku se rompiera? Joder. Eso. Cuando empezó la primera corriente subterránea de estática, Izuku ya estaba corriendo, sus botas golpeando el pasto mientras la linterna se encendía. El mundo parecía grabado en blanco y negro. La sangre palpitante y la ira en su pecho ahuyentaban el frío del bosque. Iba a encontrar la manera de salir de esta simulación. Iba a rastrear quién lo puso allí. Y luego iba a golpear con sus propias manos al imbécil que amenazó de muerte a su madre. Ahora Izuku sorbió su taza de té, dejando que el aroma lo calmara. Frente a él, Netsu hizo lo mismo. Llevaban un rato hablando en voz baja. Bromas y chismes. Una parte de él se sentía reconfortada por ello. Era un tono suave y tranquilo, y Netsu fue lo suficientemente educado como para no mencionar que había inspeccionado toda la habitación 4 veces, se había quedado paralizado 2 veces cuando lo asaltaron malos recuerdos y había sido bastante inútil para contar chismes de actualidad. Sin embargo, al terminar su 4ª taza de té y dejar la 5ª a un lado, el tono empezó a cambiar. Entonces, como usted sabe, señor Midoriya, tenemos varios temas que cubrir antes de que se pueda finalizar su papeleo. Lo entiendo. Yo también tendría inquietudes. Izuku bajó la mirada y sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa entre sarcástica y resignada. Primero, creo, está el tema de la terapia. Como parte de tu proceso de recuperación, Doc se hará cargo de tus sesiones. Considerando que has pasado por otros 4 terapeutas en tan poco tiempo, ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos. El papeleo se terminó ayer, y ambos tendrán citas programadas 2 veces por semana. Eso es más que aceptable. Por favor, no rompas a Doc. Me esforzaré y por no hacerlo. Netsu se sobresaltó con una pizca de humor ante la respuesta cautelosa, pero lo dejó pasar. Segundo. Necesita equiparse con opciones no letales. Además, hable con un agente de soporte. Afortunadamente, Power Loader se ha ofrecido y estará disponible después de nuestra reunión.
Según el acuerdo judicial sobre la fuerza letal en manos de héroes y entrenamiento, hace 74 años, necesita tener una variante no letal de cualquier arma que use con regularidad. Desde pistolas hasta espadas y explosivos. Tenemos algunos diseños preparados para su inspección, y si mal no recuerdo, ¿nos pidió algo especial? Sí. Una herramienta de los juegos. Creo que tengo suficientes conocimientos para que funcione, aunque sea a medias. Genial. Y supongo que también querrás que te ayude con el diseño final de tus armas. Izuku simplemente asintió, con la mirada fija en el símbolo solar de la bolsa de espadas que descansaba contra la pared. Hay algunos recuerdos que preferiría no manchar. No, miró a Netsu, dejando que el director se formara su propia opinión sin su opinión. Por supuesto. A partir de ahí, todo fue cuestión de minucias. Una aclaración sobre algunas reglas relevantes, una pequeña modificación en algunos períodos de tiempo, una nota en sus archivos indicando que sufría varios traumas y una lista de respuestas por si se encontraba, particularmente inestable. Y con eso creo que nuestro acuerdo está cerrado. Si tiene algún problema o petición, mi puerta suele estar abierta. Aunque preferiría que la próxima vez lo consultara con la secretaria, gritó Netsu una vez más mientras Izuku se levantaba y se dirigía a la puerta, echándose la espada al hombro. Su secretaria necesita mejor visibilidad si quiere que eso suceda, reflexionó Izuku, con una contracción sardónica de hombros que casi le decía a gritos su diversión al director. Cuando la puerta se cerró, los dos se separaron. Simulación. Día 6 horas 7, 23 minutos, 20 segundos, número de muertos. 43. Mierda usted. Izuku le hizo un gesto obsceno a la figura parpadeante de Slender mientras se lanzaba desde el techo, las manos blancas que se extendían retrocedieron en lo que parecía ira y frustración cuando Izuku gruñó y rodó por el toldo de una ventana y se estrelló contra el techo de un auto, sosteniendo triunfalmente una de las páginas más molestas, el papel blanco se descascaró mientras su contador subía de 89 a 90. Una semana. Una semana de correr, explorar y agarrar esos malditos papeles. Su rabia inicial hacía tiempo que se había enfriado y acumulado bajo la pura frustración y agotamiento que sentía. Más allá de eso, todavía sentía frío y dolor por sus muertes simuladas. Cada una había sido inmensamente dolorosa, la sensación de carne desgarrada y zarcillos excavadores resonando cuando intentaba relajarse. Su comportamiento amable y su sonrisa habían sido arrancadas debido al esfuerzo que le costó mantener. Dolor y rabia, y su odio ahora estaba concentrado y era fuerte, aumentado por años de insultos aprendidos de los agresores y de su amigo de la infancia, y expresados contra el objetivo más inmediato. Ese pálido cabrón. El bosque donde apareció y murió por primera vez era solo una parte de lo que debía ser un cuadrado de 5 kilómetros de lado, rodeado por un muro liso y escarpado de 5 metros de altura. Allí había un bosque, un lugar que parecía un pequeño pueblo rural, y una serie de complejos y emplazamientos industriales que parecían casi una copia. Pero los papeles eran lo que realmente lo enfurecía. Aprendió rápidamente que, si bien existían ubicaciones fijas donde aparecían los papeles, había muchas más ubicaciones que papeles, y la ubicación era aleatoria. Además, algunas páginas estaban colocadas en lugares molestos. Repisas fuera de las ventanas, pegadas en lo alto de las astas de las banderas, clavadas en el interior de los coches, colgadas de los toldos. Izuku tuvo que aprender, rápidamente, cómo caer y dar los saltos más altos y más lejanos que pudiera, a menudo terminando sus carreras con las piernas rotas y los brazos destrozados mientras Slender se acercaba. Su cuello todavía le dolía algunos días por el recuerdo de caerse de cabeza de un tejado y no sobrevivir. Mientras rodaba fuera del coche, reprimiendo un gemido al sentir que su espalda empezaba a dolerle por el impacto, echó a correr. 90 páginas. Ya he despejado la mitad sur del bosque, la granja y la ciudad. Eso deja el complejo industrial. 10 páginas más. Solo 10 más. Botas sobre el hormigón resonaron mientras corría por el centro de la calle, moviendo los brazos mientras se mantenía agachado. Un silbido de estática a su derecha y lo esquivó, largos brazos blancos balanceándose desde la esquina de un camión, los ojos de Izuku se encontraron con el rostro inexpresivo cuando la punta de un dedo blanco le dio en el hombro, dejándole profundos cortes sangrientos en el brazo. Siseando entre dientes, Izuku se giró fuera de su alcance, con los ojos mirando hacia atrás mientras bajaba el torso y cavaba hondo, corriendo calle abajo. La estática volvió a llenarle los oídos, y se tragó una maldición al ver la figura parpadeante de Slender moverse frente a él. ¡Oh, que te jodan!
Corriendo hacia adelante, Izuku esquivó una vez más, pasando de largo, antes de adentrarse en el bosque. Escuchó el comienzo de un grito que parecía compuesto por estática envolvente. 10 páginas. Solo 10 más. Ahora Izuku bajó por el pasillo bastante desolado del ala de apoyo del edificio, sintiendo cómo la tensión se acumulaba lentamente en sus huesos. No había ninguna amenaza, lo sabía. Pero los letreros en las paredes que hablaban de normas de seguridad, mientras los recorría con la mirada, sintió cómo los recuerdos volvían a asaltarlo. Había habido algunos lugares donde advertencias como estas eran casi peligrosas. Y por un instante oyó los gritos monstruosos resonando por los pasillos metálicos, y entonces negó con la cabeza, dispersando el recuerdo. Finalmente, sus pasos lo llevaron a la puerta que buscaba. Cargador de energía estaba escrito en letras grandes en la placa de la puerta. Llamó, una parte de él tensándose, esperando una respuesta. Puerta abierta, pase, llegó un grito ahogado desde detrás de la puerta, e Izuku obedeció, abriéndose paso a través de la puerta. Los limpios y vacíos diseños del pasillo se desvanecieron cuando entró en un aula de escritorios, la pared del fondo reemplazada por una puerta de garaje enrollable que se abría a lo que debían haber sido los laboratorios de soporte. En el escritorio al otro lado del área del aula, un hombre más bajo, vestido con un mono de mecánico azul y blanco, estaba de pie con una tableta en la mano. Su rostro estaba expuesto, pero sus ojos estaban ocultos por la suelta cortina de cabello naranja brillante que le llegaba casi a los hombros. Con los ojos desorbitados, Izuku miró sus manos, detectando el brillante brillo de hierro en las yemas de sus dedos. ¿Me dijeron que me esperabas? Power Loaders movió, un ojo azul pálido lo miró a través de su flequillo mientras observaba a Izuku. Ah, sí. Netsu mencionó que necesitabas equipo. Dijo que tenías algunas ideas. Ah, y no te preocupes por el desorden. Uno de nuestros nuevos estudiantes ha empezado a usar las instalaciones con ventaja. Power Loader los condujo a través de la puerta del garaje hacia el abarrotado taller, pasando junto a montones de piezas de equipo y componentes de robot a medio ensamblar. En la esquina, un brazo medio desmontado que se parecía mucho al del puntero cero colgaba del techo. Parece que hay mucho trabajo, comentó Izuku, observando las esquinas y los ángulos mientras caminaba detrás del profesor, con las manos tensas y flexionadas en los bolsillos de la chaqueta. Ah, sí. Reabastecimiento y arreglos de inicio de año. Llegan nuevos materiales, herramientas y suministros generales, y paso varias semanas enseñando a los nuevos alumnos doctrina básica con los restos de los robots del examen de ingreso. Me ahorra tiempo y dinero para la escuela. Al doblar una esquina alrededor de una pila de chapa de 3 metros de altura, apareció a la vista la parte trasera del taller, aún casi limpia. Saltaban chispas detrás de un divisor lateral, pero Izuku se concentró en los grandes planos holográficos que giraban lentamente de un puntero cero que flotaba en el centro del espacio. Dándose cuenta de que debía decir algo, habló. Genial. En efecto. Ahora, ¿tienes archivos para que los use como base? Asintiendo, Izuku extendió la mano y me ofreció una memoria USB. Genial. Ahora, veamos si puedo conseguirte ese ecualizador que pediste. La memoria USB estaba conectada y el diseño del puntero cero desapareció. Unos toques en la tableta y apareció una lista de archivos. Cada una se abrió, y aparecieron en el aire modelos 3D de cada arma. Cada una tenía dimensiones y pesos específicos, todos modificados y ajustados. Los modelos digitales de las cosas que había recuperado de las computadoras donde estaba atrapado. La mirada de Izuku recorrió los 3 diseños de armas que flotaban junto a él y al profesor, y las piezas de armadura a medio diseñar que había estado reuniendo de un conjunto de archivos durante el último mes. En cambio, se concentró en las 2 últimas armas, en concreto en la más pequeña, una que tenía muchos más detalles que la sencilla hoja que llevaba a la espalda. Flotando, parecía simple, pero podía ver los detalles. Símbolos en relieve y cuero cuidadosamente envuelto. Una hoja desgastada, pero sólida. Duradera. En el pomo, brillaba el emblema del sol. Con solo mirarlo, casi podía oír el grito, feliz cooperación. Bueno, las armas son bastante fáciles. Puedo imprimir y fabricar las piezas aquí, aunque tendré que registrarlas a ellas y a ti. Snipe me debe un favor por eso. En cuanto a la armadura, necesita algo de trabajo. Apuesto a que combina con tu traje de héroe. Sí, y las 2 últimas y conozco a alguien que puede arreglar esa espada, pero llevará tiempo. ¿Ese cacharro de mala calidad que tienes va a durar tanto?
Izuku hizo una mueca, recordando cómo la había sacado literalmente de una barra de acero y que el filo ya se estaba astillando. Es de mala calidad, pero durará unas semanas si no la estreso. Asintiendo, el héroe se inclinó hacia el último objeto. Más específicamente, las notas digitales adjuntas que flotaban cerca. Rayos. Esa modificación de diseño es una pasada. Me llevará un tiempo arreglarla y puedo hacerlo. El héroe dio un salto, mientras que la mirada de Izuku simplemente se desvió y se posó en la chica que había sentido acercarse a él. Sus brillantes ojos dorados y cruzados, y su cabello rosa trenzado, se fijaron en los hologramas, antes de lanzarse hacia él con tangible entusiasmo. Puedo ayudar a preparar casi todo esto, sé cómo. Maldita sea, chica, arma un poco de ruido. Y aún no estás en clase. Power Loader se volvió hacia la chica mientras se recuperaba de la sorpresa. Pero puedo ayudarte mientras terminas el horario de clases, la asignación de turnos y las 32 órdenes que debes supervisar. Puedo encargarme de la armadura y del arma modificada. Power Loader se cruzó de brazos, con sus ojos azules clavados en el oro bajo su cabello castaño rojizo, antes de mirar a Izuku. Como tú quieras, chico. Tú eres el cliente. Tienes voz y voto. La chica se giró, parpadeando al ver el dorado fundirse con el verde. Un largo momento de silencio, Izuku la miró con el rostro inexpresivo, mientras ella comenzaba a inquietarse lentamente bajo su fría mirada. Finalmente, sacó la mano del bolsillo y la extendió. Mi gorilla Izuku. ¿Y tú? Ella dio un salto y parpadeó antes de golpear la mano de él y temblar con entusiasmo. Atsume Mei. Bueno. Un placer conocer a mi nuevo técnico de soporte. Confío en que estarás al día, dijo con una sonrisa, mientras los ojos de la chica brillaban con un fuego interior. Ella lo haría muy bien. Simulación. Día 6 hora 8, 2 minutos, 11 segundos, número de muertos. 43. La respiración de Izuku era un estertor agónico, con sangre goteando entre sus dientes mientras se tambaleaba un paso más. Podía verlo. Frente a él, en la puerta de un coche aparcado en medio del camino de tierra que cruzaba el claro. Página 100. Él no lo lograría. Miró hacia atrás, haciendo una mueca de dolor porque el mero acto lo mareaba, sus ojos se posaron en las manchas oscuras que persistían entre la hierba y los árboles. Pérdida de sangre y agotamiento. Había estado tan cerca. Pero entonces Slender dejó de cazarlo, dejó de seguirlo y esperarlo, y comenzó a jugar con él. Podía sentir el ardor de las marcas de garras que se extendían por su espalda y sus costados, sentir los cálidos ríos de sangre que enfriaban y pegaban la tela a la piel. Se tambaleó y se desplomó, intentando agarrarse antes de caer al suelo, pero con solo el brazo izquierdo aún unido, y el derecho reducido a un muñón ensangrentado, no pudo contenerse. Cayó al suelo con un grito ahogado y un chorro de sangre saliendo de su boca. Algo se rompió cuando choqué con ese árbol. Cada vez me cuesta más respirar. ¿Pulmones? La estática seguía ahí, al borde de su percepción, pero en lugar del zumbido incomprensible de antes, ahora subía y bajaba bruscamente. Slender reía. La mano blanca apareció, con la piel retorciéndose al descender y acariciarle la mejilla casi con suavidad. Cerró los ojos, intentando contener la desesperanza y la rabia que lo ardía, mezclándose con la neblina del dolor y la pérdida de sangre. Y entonces se ahogó, la mano apretada alrededor de su garganta mientras lo tiraban hacia arriba, la respiración se detuvo mientras su garganta luchaba contra el agarre frío como una piedra. Abrió los ojos de golpe, justo a tiempo para ver cómo el rostro pálido se retorcía y empezaba a partirse. Dientes. Millones de pequeños dientes retorciéndose. Número de muertos. 44. Tenya miró a su alrededor, contemplando la madrugada mientras se dirigía a paso lento hacia la aún asombrosa silueta de la OA, sintiendo una opresión en el pecho de orgullo y emoción al ver que estaba a punto de hacer que su hermano se sintiera orgulloso de él. Con orgullo y vigor, atravesó la verja y las puertas principales. Con paso seguro, recorrió los pasillos, ya memorizando el plano de la OA para encontrar su clase. Clase 1A. Observó los relucientes azulejos de los pasillos, las paredes y estructuras limpias y audaces y sonrió. Y entonces llegó a su salón de clases y se detuvo. La puerta estaba entreabierta, pero la habitación contigua tenía las luces apagadas. Solo el tenue resplandor del sol matutino iluminaba la estancia desde dentro. Parpadeando, se acercó y echó un vistazo, asomándose al umbral con curiosidad.
El contraste de luz y oscuridad de la habitación proyectaba detalles en sombra, pero podía ver que en el alféizar de la ventana, con los paneles de vidrio abiertos para dejar entrar la luz y el aire de la mañana, estaba sentado un joven adolescente. Por un instante, Tenya observó la familiar silueta pulcra del uniforme masculino de la UA y un cabello lacio y verde que le caía sobre los ojos, brillando a la luz del sol. Su uniforme estaba limpio y bien planchado, aunque con una pajarita roja en lugar de corbata. Además, lo que le llamó la atención fue la espada que llevaba al costado, sujeta a un cinturón de herramientas que se extendía sobre su traje. Por una fracción de segundo, repasó mentalmente las reglas y, mientras reconocía al adolescente, levantó los brazos y gesticuló mientras lo observaba en la ventana. Su Kirk lo aceleró, pasó por el salón de clases en menos de un segundo, gritando fuerte mientras se acercaba. «Tú. No se permiten espadas en el aula», se quedó paralizado, con la respiración entrecortada y un sudor frío en la frente. La punta afilada y pulida de la hoja descansaba justo debajo de su nuez de Adán. Los ojos verdes, repentinamente oscuros y fríos por el contraste de la luz del sol, se fijaron en los ojos rojos de Ida. Un destello de sorpresa se asomó entre la diversión y el enfado. «No, grites. La espada, es una excepción. Parte de mi condición para asistir. Lo mismo con otros objetos». La hoja, que Ida ahora podía ver, tenía un fino accesorio metálico para embotar el filo, se apartó mientras Ida tragaba saliva, con la garganta repentinamente seca. Había visto al adolescente sobresaltarse, pero apenas captó la trayectoria de la hoja cuando ésta se retiró y se estrelló contra el suelo, por debajo de su guardia, y alrededor de sus brazos a medio levantar. Si no hubiera parado, lo habría matado. Me disculpo por mi repentino ataque y mi volumen. Al acortar la distancia, pudo distinguir los rasgos del adolescente, la piel pálida y las abundantes pecas que le cubrían las mejillas, con total claridad. Gracias a esa voz suave y áspera, Ida lo reconoció como el chico del examen de admisión. Así que él también entró aquí y, no me vuelvas a atacar y estaremos bien. Un destello de movimiento, el leve sonido del cuero sobre el acero, y la espada fue envainada una vez más. Cruzando los brazos sin apretar, el adolescente volvió a mirar por la ventana, e Ida pudo distinguir la puerta principal desde donde estaba sentado el adolescente. Está bien, intentemos esto de nuevo. Me llamo Ida Tenya. Un placer conocerte. Le tendió la mano, y el adolescente le devolvió la mirada, con el rostro ensombrecido por la falta de sol. Un agarre rápido, muñeca con muñeca, y un nombre murmurado fue toda su respuesta, antes de que el adolescente de cabello verde mirara hacia otro lado una vez más. Ida hizo una pausa, suspiró y se dio la vuelta para buscar un asiento. Midoriya Izuku, qué tipo más extraño. Bakugou gruñó mientras cruzaba la puerta hacia el aula 1A. Su mirada se movía de una persona a otra mientras se dirigía directamente a un lugar familiar, el centro del aula. Lo suficientemente cerca como para oír y ser oído por cualquier otra persona. Ya había registrado a todos en la clase, juzgándolos inútiles. Arrojó su bolso debajo del asiento y se estrelló contra él, concentrándose en el tablero y la puerta en busca del maestro y dejando de pensar en sus compañeros de clase de lado. O ese era el plan. Tranquilo, Kacchan. Tenemos 5 minutos hasta que llegue el profesor. Las palabras fueron improvisadas, el hablante apenas hablaba y claramente no estaba concentrado mientras la cabeza de Bakugou se inclinaba, captando un cabello oscuro y un bolígrafo mientras un libro de texto era lentamente desfigurado detrás de él. Mirando hacia atrás, trató de dejar de rechinar los dientes ante la repentina sensación de peligro detrás de él. 5 minutos después, cuando los últimos de la clase entraban nerviosos, la puerta se abrió y apareció un hombre alto y delgado con un mono negro, que llevaba en la mano un bulto amarillo que arrojó detrás del escritorio del profesor mientras miraba a su alrededor con una ceja levantada. Se quedó en silencio en 5 segundos. Es lógico. Me ahorra tiempo. Sacó una caja de su escritorio. Toma. Uniformes de gimnasia de la UA. El gimnasio está en el primer piso, síganme y pónganselos. Les haremos pruebas a todos antes del almuerzo, señor? Un chico de dientes afilados y pelo rojo y puntiagudo levantó la mano. ¿Qué hay de la orientación y la ceremonia de apertura? No me importan. Los héroes profesionales no tienen tiempo para ese tipo de espectáculos. Y los estudiantes que quieren serlo tienen aún menos. Date prisa. La clase se detuvo, pero justo cuando Bakugou se puso de pie, Deku ya había pasado corriendo, con los pies en silencio sobre el azulejo, sus zapatillas rojas altas y su espada guardada y sostenida cerca para evitar el contacto.
Cuando Katsuki se levantó, se puso su ropa de gimnasia y salió tras el profesor. Izuku seguía al hombre más alto con una gracia silenciosa. 10 minutos después, todavía estaba intentando adaptarse al mono holgado y miraba alrededor del campo en el que él y el resto de la clase estaban. Bienvenidos a sus pruebas de evaluación de peculiaridades. Simulación. Día 12 hora 13, 41 minutos. Número de muertos. 59. Izuku se agachó y aterrizó mientras reiniciaba la simulación. Apenas había tocado tierra, cuando sus botas se clavaron en la suave capa superficial del suelo y se impulsó. Apagó su linterna y la guardó en el bolsillo, sin siquiera encenderla. Sus ojos ya se estaban adaptando a la oscuridad del bosque mientras se tomaba una fracción de segundo para orientarse en el mapa. Suroeste. No está mal, podría estar mejor. Despeja el bosque primero. Su murmullo era suave, apenas perceptible en la oscuridad del bosque. Captó un leve eco de estática, pero ya se dirigía hacia donde debía ir. En segundos, vio la primera página, clavada en un gran árbol en medio de un claro. La pasó y la arrancó sin detenerse, dejándola flotar y disolverse en el claro, incluso mientras salía de ella camino a su siguiente parada. 1. La estática aumentó, muy levemente. Izuku lo ignoró. Tenía páginas que encontrar. Ahora. Uraraka miró al adolescente que la había ayudado con el examen de admisión. Tenía la pelota en la mano. La enorme explosión de Bakugou, esa chica, ¿ya o algo? La había disparado directamente desde un cañón, y la propia Ochako la había lanzado al vacío. Ella observó cómo el adolescente agarraba la pelota con su mano libre y la lanzaba suavemente mientras desenvainaba su espada con la derecha. Un lanzamiento para medir el peso, otro para sentirlo y en el tercero lo lanzó muy hacia arriba y cuando cayó lo giró, la hoja giró en ambas manos y la parte plana del metal impactó la pelota con un fuerte crujido mientras salía volando hacia la distancia. 153 metros. Siguiente. Parpadeó. ¿El profesor no iba a comentar sobre el equipo de Izuku? ¿O sobre su falta de don? En fin, le dedicó una sonrisa al ver que estaba bastante por debajo del promedio en cuanto a distancia del balón. Simulación. Día 12 hora 14, 11 minutos, 3 segundos. Número de muertos. 59. 14. El conteo era para llevar la cuenta, para mantenerse concentrado. 15. Para distraer del dolor. Para ignorar el miedo. Una explosión de estática, una garra que se extiende y un pato. La estática chirría detrás de él. Sus manos rasgan una vez más el papel blanco. 16. Ahora. Kirishima gruñó para sí mismo, moviendo los brazos arriba y abajo mientras se esforzaba al máximo. Endurecerse no ayudaba. Si hiciera planchas, sería genial, pero los músculos endurecidos no harían que sus movimientos fueran más fluidos, no le ayudarían a mantener los brazos en movimiento y la sangre fluyendo más allá de la quemadura. Frente a él, su compañero de prueba hacía lo mismo, con el pelo verde recogido en un moño suelto sobre el cuero cabelludo con un trozo suelto de cuerda de cuero, y la espada justo por encima de las yemas de los dedos mientras el adolescente se movía arriba y abajo en un arco suave y uniforme. Sin movimientos inútiles, sin respiración irregular, sin vacilaciones. Kirishima había intentado seguir ese ritmo, pero incluso ahora, tras casi 10 minutos, ambos empujando arriba y abajo, iba a más de una docena de segundos de retraso, y se retrasaba aún más con cada minuto. Han pasado 10 minutos. ¿Cuenta? 312, señor, espetó Kirishima mientras se ponía de pie, mirando hacia arriba para ayudar, solo para que el otro adolescente ya estuviera de pie, con la espada abrochada a su costado. 354. ¿Qué cojones? 42 más que yo. ¡Qué varonil! Bien. Siguiente. Simulación. Día 12 hora 14, 56 minutos, 11 segundos. Número de muertos. 59. Pasa junto a la ventana abierta para que Slender no pueda alcanzarlo y agarrarlo. Salta del capó del coche, del techo y de ese toldo para atrapar el que está en el asta de la bandera. 34. Usa el asta de la bandera para alcanzar el techo y saltar al siguiente edificio, agarrándolo antes de que Slender pueda reiniciarse. Agacharse y rodar, cayendo a la parte inferior del techo. Esos dedos le rozaron el pelo. Podía sentirlo. Pero ignóralo. Toma el siguiente periódico para limpiar la fábrica. 35. Ahora Shoji sonrió detrás de su máscara facial, los 540 kilogramos eran el puntaje más alto hasta el momento, y mientras veía al adolescente de cabello verde avanzar, esperaba ver tal vez un 50.
Luego, un brazalete de paracord se deshizo, y varios giros bruscos después, el adolescente de cabello verde estaba tirando con todo el movimiento de su cuerpo para apretar un nudo alrededor de las empuñaduras del sensor. Shuji tuvo que admitir que el ingenio era grande y la efectividad no se podía dudar, considerando que la pantalla marcaba un puntaje de 156 kilogramos. ¿En serio? ¿Cuál era la peculiaridad de este chico? Aún no la había visto, y había estado prestando atención a todos todo este tiempo. Los ojos en sus hombros no eran para presumir, después de todo. Simulación. Día 12 hora 15, 35 minutos, 12 segundos, número de muertos. 59. Mierda. Izuku miró la siguiente y última página de la parte de la ciudad del mapa. Un callejón sin salida. Con pared trasera de hormigón. Miró a su alrededor y notó que Slender había desaparecido, pero el sonido de la estática aumentaba cada vez más fuerte. No hay elección. Joder. Se dirigió hacia el callejón sin salida, y el sonido de la estática desató la maldita risa. De nuevo. Izuku alcanzó el papel y lo arrancó, pero no dejó de moverse. El muro tenía 3,6 metros de altura, hecho de ladrillo liso con esquinas impecables. Pero al saltar, sus botas se engancharon en la superficie, solo por un segundo. El tiempo justo para que su pierna se desprendiera, para que su cuerpo se levantara, para que esa risa inquietante se convirtiera en un grito de rabia estática mientras se agarraba al borde superior y, con todas sus fuerzas, se arrastró hacia arriba. La figura de Slender apareció al final del callejón, donde aparentemente había decidido atrapar y atormentar a Izuku. 90, cabrón. Y ya sé dónde están los últimos 10. Saltó por encima de los tejados mientras el chillido estático empezó a ensordecerlo, resonando en sus oídos. Solo queda un lugar a donde ir. Miró fijamente el bosque. Las tenues luces del patio de contenedores de transporte se veían brillantes y claras en la distancia. Ahora Aizawa miró su portapapeles mientras el penúltimo ejercicio, el salto de longitud, llegaba a su fin. 12 vueltas, 5 kilómetros de carrera de resistencia. Vamos. Con diversos gemidos de descontento, la masa de estudiantes se puso en fila y, al son de su silbato, partieron. Algunos tomaron la delantera de inmediato. Bakugou Katsuki con una explosión de fuerza, y Ida Tenya con un zumbido de motores y escape, y Yaoyorozu Momo, en una bicicleta solar, se formó rápidamente. Con Todoroki Shoto manteniendo el ritmo sobre una pista de hielo mientras patinaba. Pero entre el resto y los más rápidos, se veía a uno adelantándose al grupo de los más lentos. Manteniendo el ritmo y adelantándose a los grandes saltos de Asuitsuyu y al resbaladizo rastro ácido de Mina Asido. Cabello verde. Llevaba una espada atada a la espalda para mayor facilidad de movimiento y pasos a un ritmo suave y constante. Si se fijaba en la expresión impasible del adolescente y su lenguaje corporal reservado, casi parecía que saliera a correr por la mañana, de no ser por la velocidad y la fuerza que empleaba en cada paso. A pesar de su esbelta estatura, cubría terreno con movimientos bruscos, pateando y lanzándose hacia adelante con un ritmo agresivo y casi increíble. Cuando el primero de los adolescentes pasó la marca de los 5 kilómetros, Ida había superado al más lento de los adolescentes casi 2 veces, y mientras el resto se quedaba atrás por el agotamiento, Izuku había alcanzado y superado a Bakugou y estaba superando a Todoroki, para consternación de ambos. Mientras marcaba el tiempo, Aizawa comenzó a calcular los lugares y promedios de todos, y parpadeó cuando el cuarto nombre pertenecía a Midoriya Izuku. No estás mal, chico. Simulación. Día 12 hora 16, y 1 segundo, número de muertos. 59. La sangre salpicó el suelo. El dolor fue ignorado mientras Izuku se ponía de pie, mirando la última página. La página 99, salpicada de sangre de un corte en el hombro de Izuku, desapareció. La estática estaba siempre presente, constante y enojada. Ahí estás. La figura blanca de Slender, ya convulsionando y moviéndose, se alzaba entre él y la última página. Ambos estaban en pleno centro del patio de maniobras, bloqueados por dos lados por imponentes muros de contenedores y el muro de hormigón del patio de almacenamiento al otro lado. En el centro del área, la página colgaba fijada al costado de una carretilla elevadora. Izuku extendió la mano y mantuvo contacto visual con Slender, incluso mientras agarraba los lados rotos de su camisa negra y la rasgaba. Había sacrificado su chaqueta minutos antes para que pudiera escapar. Tenía el torso lacerado, con largas líneas rojas en el pecho, la espalda y los brazos. Las situaciones de peligro y las esquivas de último minuto de la última media hora le habían dejado marcas claras.
Sosteniendo la camisa enrollada en sus manos, se arrancó una manga y la dobló, metiéndosela en la boca y sujetando el resto. Echó los pies hacia atrás y se agachó como un velocista. Slender abrió los brazos, como invitándolo a probar, la piel se movió con membranas estriadas que se retorcían y se enroscaban bajo la pálida mascarada blanca de carne. La estática alcanzó un nivel febril. Izuku se movió. 10 metros entre él y la victoria. Cada paso resonaba en las paredes de metal, cada respiración, amortiguada como estaba por la tela, era aguda, y cuando Slender parpadeó, moviéndose para interceptarlo, Izuku giró y saltó hacia la pared. Slender reapareció a mitad del ataque, con el brazo cortando a su alrededor, mientras apretaba los dientes y giraba, extendiendo el brazo para recibir el ataque. Una salpicadura de sangre. Una supernova de dolor que lo hizo casi desmayarse, mordiendo y casi atravesando su mordaza de tela. Una risa creciente en la estática, y entonces Izuku estaba allí. Ni siquiera esperó a buscar a tientas el papel, en lugar de eso lanzó su puño hacia adelante, atravesando todo el cristal y la página misma con su brazo izquierdo, mientras que su hombro derecho bombeaba sangre roja al suelo a su alrededor, músculo irregular y una sección astillada de hueso brillando a la luz de la luna. Detrás de él, Slender pasó de divertido, a furioso. Y entonces la estática se detuvo. Izuku miró hacia atrás y vio cómo la figura humanoide blanca se transformaba y se contraía, con las extremidades doblándose y retorciéndose al tambalearse, para luego desplomarse. Su brazo derecho aún sostenía triunfantemente. Tosiendo, escupió la mordaza, mientras se giraba para apoyarse en la carretilla elevadora con la respiración agitada. Levantó la camisa enrollada que lo había protegido de la ventana y la sacudió. Fragmentos de vidrio bailaron en el suelo cuando la desenrolló y la presionó contra su muñón. Simulación 1. Completa. Tiempo final. 12:16:05:00. Tambaleándose, Izuku miró a su alrededor mientras la simulación comenzaba a disolverse a su alrededor. Bajó la vista hacia el montón de carne blanca que aún se convulsionaba y suspiró. Vete a la mierda. Se dio la vuelta y miró para ver cómo la simulación se desvanecía. Y justo antes de que sintiera la familiar emoción de una simulación final, pero sin el mismo dolor cegador ni los pensamientos apagados, apareció una notificación. Completamente delgado. Función de notebook desbloqueada. Y entonces parpadeó y se encontró nuevamente ileso, tendido en el podio de simulación de la habitación. Por un momento, simplemente se quedó allí, mirando fijamente al techo mientras la visera de cristal retrocedía hacia el podio. Lo hice. Y entonces empezó a reír. Le gané a Slender. Ahora Izuku se estiró mientras deslizaba su equipo en el casillero, sacando su uniforme escolar y poniéndoselo mientras el débil murmullo del resto del vestuario resonaba. Hombre, no puedo creer que toda esa historia de la expulsión fuera una artimaña. Pensé que te irías de ahí, Mineta. Ese era el rubio de pelo eléctrico, que aparentemente aún no había prestado suficiente atención para reconocer el nombre de Izuku. Lo sé. Dios, qué miedo. El adolescente más bajo, con el pelo raro, temblaba. Izuku casi quiso burlarse, pero se contuvo. ¿Aterrador? Esa prueba era fácil. Extendió la mano y agarró su espada envainada que tenía a su lado, enganchando la hebilla de su cinturón con un suave clic. Suspirando por el peso de su cabello, todavía húmedo por la ducha, lo recogió todo en un pequeño nudo en la base del cráneo, dejando algunos mechones rizados y desgreñados sin atar. Cerrando la taquilla con un suave clic, se puso la pajarita alrededor del cuello y empezó a anudársela. Estaba a punto de irse cuando captó la mirada del adolescente bicromático que había quedado justo por encima de él en el ejercicio. Izuku entrecerró los ojos ante la mirada impasible del otro adolescente, antes de terminar de tirar bruscamente de la pajarita. Pasando junto a él hacia la salida de las duchas, se detuvo, con las manos en los bolsillos y hombro con Todoroki. ¿Problema? La pregunta fue suave y cortante. Y no, la respuesta fue fríamente reservada, y Todoroki procedió a mirar hacia otro lado. Con eso, Izuku siguió caminando, y mientras se dirigía al pasillo más allá de los vestuarios, extendió la mano y se hizo tronar el cuello. Me pregunto cuál es tu problema, Todoroki. ¿Y por qué decidiste mentirme en la cara? Un golpecito con los dedos en la empuñadura forrada de cuero e Izuku negó con la cabeza. Podía oír a los últimos chicos terminando y estarían justo detrás de él. Con paso firme, regresó al aula, con los ojos entrecerrados, pensativo. Quizás si hubo amenazas aquí también y solo que mucho más sutiles. Ochako estaba emocionada, mirando a su alrededor mientras el segundo día del trimestre avanzaba.
Varias personas ya habían empezado a deambular y a reunirse en grupos mientras la clase se relajaba entre clases. Miró a su alrededor y vio que Izuku se había sentado en lo que ahora reconocía como un lugar reconfortante en el alféizar de la ventana trasera. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana con los auriculares puestos. Al darse cuenta de que no quería ser sociable, se acercó al grupo de chicas, justo a tiempo para escuchar una discusión entre Hirmi y Asido. Y te lo digo, Dope vendió más y tuvo más éxito que KKN el año pasado, son, imperialmente, la mejor banda. No, solo tienen un equipo de marketing más grande. Además, llevan más tiempo en el mercado, pero eso no significa que sean mejores. Acercándose sigilosamente a las otras chicas que observaban, Ochako le dio un codazo a la chica más baja de pelo verde. ¿Llevan hablando de esto mucho tiempo? Solo unos minutos. La voz ronca salió suave, antes de parpadear y extender la mano. Oh, soy Asui, puedes llamarme Tsuyu. Oh, entonces llámame Ochako. Los dos miraron hacia atrás mientras Hiro y Asido se emocionaban cada vez más y hablaban más fuerte, ambos sonriéndole a la emocional chica rosa y al sarcástico punk rocker que lo discutía. Tsuyu miró más allá de Ochako y parpadeó. Detrás de ella, en el alféizar de la ventana, captó la mirada del chico extraño que había estado captando sus instintos todo el día. El adolescente de cabello verde y mirada penetrante la sostuvo a la mirada, con las manos cruzadas, donde descansaba medio bañado por el sol matutino que se filtraba por la ventana. Sintió que se tensaba, como si estuviera frente a un depredador, igual que cuando su amiga de la secundaria, Abuko, usaba su don para acosarla. Por un momento, recordó la primera vez que la chica con mutación mangosta la acosó, y esa oleada casi instintiva de terror y miedo. Por un instante, Midoriya dio una impresión más aterradora que Abuko. Entonces, con un parpadeo, se giró y miró hacia la ventana, desviándola de su atención. Sus ojos se posaron en los soleados terrenos de la UA, perdidos en la distancia. El cambio fue desconcertante, pero enseguida se dio cuenta de que el estado de ánimo del adolescente había cambiado con su enfoque. Así, mirándolo de reojo, sin la mirada penetrante e iluminado por la cálida luz del sol, parecía y más suave. El atisbo de intención que había sentido en su piel seguía ahí, pero parecía envainado como la espada que él llevaba en el costado. Había algo melancólico en su expresión mientras dejaba que el sol contrastara con sus rasgos. Su silenciosa inspección se interrumpió cuando la puerta se abrió. El cabello rubio brillante y el traje de cuero se abrieron paso mientras Present Mic entraba para comenzar su clase de inglés. Entonces, Inko estaba sentada en la oficina del departamento de policía local, con las manos tensas en el dobladillo de su suéter mientras luchaba por contener las lágrimas que seguían saliendo de sus ojos. 10 días y el detective, un héroe, no lo reconoció, pero el traje tenía un diseño ligeramente digital. Entró. El detective, un hombre sencillo con traje marrón y ojeras profundas, pensó que se llamaba Naosara, Naomata. Algo así, no lo había entendido bien. Señorita Midoriya, este es mi compañero, el códice del héroe digital. Creemos que encontramos a su hijo. Inko se congeló, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se concentraba intensamente en el héroe. Por favor, ¿y dónde está mi hijo y? ¿Dónde está mi bebé? Ahora entrando por la puerta como una persona normal. Los ojos de Izuku siguieron el movimiento de Olmig, trazando su trayectoria y estatura mientras se detenía frente a la pizarra. Docenas de sutiles observaciones surgieron y brillaron en sus pensamientos al observar la postura, velocidad, porte y concentración del hombre. Observó distraídamente el atuendo más retro de la Edad de Plata, justo cuando un adolescente rubio Kaminari, don eléctrico, conoce mi historia, gritó al respecto. Apartando esos pensamientos por ahora, Izuku se movió para estar un poco más listo para moverse. Después de las sorpresas y los juegos mentales de Aizawa del día anterior, estaba considerando cualquier clase como una posible prueba de reacción hasta nuevo aviso. Bienvenidos a la clase más importante de la preparatoria UA. Olmig cruzó la pista con los brazos abiertos, mostrando una evidente destreza teatral. Esto es, en esencia, heroísmo 101. Los estudiantes asintieron y se tensaron de emoción mientras hablaba. Aquí aprenderán lo básico para ser un profesional y lo que significa luchar por el bien. Un aplauso resonante y una postura ligeramente agachada que denotaba poder atrajeron la atención de Izuku hacia él. Poderoso. Peligroso. Comprometido, nosotros, disminuyó el ritmo cardíaco y parpadeó lenta y lánguidamente mientras reprimía los instintos que brotaban de la mitad más oscura de su alma y mente.
Olmig pareció no darse cuenta cuando se giró, balanceando los brazos hacia abajo con un gesto de la mano. Entremos. Comenzamos. Abrió su enorme puño para revelar una brillante tarjeta blanca que decía batalla. Con algunas pruebas de combate. Gritos de entusiasmo y sorpresa hicieron eco de las palabras, pero Izuku pudo ahogarlos fácilmente. Por un momento, la clase desapareció y los estudiantes no eran más que un marco ilusorio. Donde Olmig se erguía, había en cambio un destello de acero apagado, con plumas rojas y un tabardo blanco. ¿Participemos en una alegre cooperación? Un parpadeo y el mundo volvió a su lugar, Izuku cuidadosamente evitando incluso revelar que había alucinado un momento tan vívido, un recuerdo que podría ubicar en una docena de ocasiones de su prueba final. En lugar de eso, escuchó mientras Olmig continuaba. La clave para ser un héroe es y Olmig señaló las paredes, donde los compartimentos que Izuku vio temprano esta mañana se abrieron, revelando maletas numeradas según los asientos de las clases. ¡Qué bien se ven! Las cajas de disfraces se deslizaron de la pared, inclinándose para facilitar el acceso. Estas fueron diseñadas para ustedes según sus formularios de registro de peculiaridades y la solicitud que enviaron antes de que empezaran las clases. Vayan, vístanse y ármense para ser los héroes que desean ser. Izuku esperó una fracción de segundo, dejando que la clase comenzara a apresurarse y buscar a tientas sus maletas antes de que con varios movimientos rápidos y suaves se acercara y deslizara la suya hacia afuera y pasara junto a la figura pequeña y apresurada del adolescente de bola morada cuyo nombre aún no había captado. Prepárate y nos vemos en el campo de entrenamiento beta. Al escuchar la instrucción y respirar profundamente para estabilizarse, Izuku se deslizó nuevamente entre la multitud, siguiendo ya la figura ruidosa y que llamaba la atención del maestro mientras los dirigía a los vestuarios del día anterior. Concentrándose para estabilizarse, parpadeando para alejar la tenue visión de las manchas de sangre que cubrían el pasillo, que contrastaban con el blanco del agua, Izuku se adelantó. Necesitaba revisar su equipo personalmente antes de usarlo. Necesitaba centrarse. Entonces Inko contuvo el llanto mientras observaba la zona acordonada que rodeaba las instalaciones. No le permitían entrar, pero había fotos y una pantalla conectada a la transmisión en vivo. Una parte de ella aún procesaba lo absurdo de su nueva realidad. Se esforzaba por comprender todo lo que su hijo enfrentaba. Hace 14 horas, localizamos al secuestrador de su hijo, pero hay una complicación. Miró la pantalla, observando con asombro y temor el rostro salvaje de su hijo mientras corría por el bosque, con sangre goteando de las heridas en la mejilla y un torrente de maldiciones que la hicieron querer decirle que parara. Pero no pudo. Localizamos a Akihiko Sugo, quien trabajaba como contratista para el laboratorio de inmersión digital de Island. Había sido un investigador valioso, pero parece que, tras ser despedido por prácticas poco éticas, decidió demostrar su valía por su cuenta. Actualmente se encuentra detenido, pero no podemos deshacer lo que ha empezado. Su hijo estaba en una computadora. Atrapado. Y se transmitía en vivo al mundo. Cada día, más y más personas se registraban en el sitio web abandonado, con curiosidad y fascinación morbosa, permitiendo que cientos, miles, decenas de miles de enfermos observaran con curiosidad a su hijo mientras luchaba con uñas y dientes por la libertad. No pudieron detenerlo. Cualquier intento activaba alertas y ponía en peligro la existencia misma de sus hijos. Y debido a la peculiaridad de que el investigador era un proceso vital, no pudieron expulsarlo de la computadora. Su hijo estaba atrapado y lo único que ella podía hacer era esperar y tener esperanza. Por favor, Izuku, mi bebé, por favor regresa a mí ahora. Todoroki se retorcía y se movía con su traje modificado, principalmente comprobando que la capa artificial de hielo que le cubría el costado izquierdo estuviera firmemente en su lugar y que su regulador estuviera activo y funcionando. Aunque le llevaría más tiempo que usar su don, sería mucho más agradable que los poderes de su donante de esperma. Dejando ese pensamiento de lado, comprobó que los materiales duraderos, blancos y brillantes, de su atuendo le quedarán bien y se movieran con facilidad. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, lo vio. Uno de los últimos miembros de la clase en salir del túnel, a pesar de ser uno de los primeros en entrar al vestuario. Verdes oscuros, grises acero y negros se fundían con la tenue iluminación del túnel, y solo se apreciaban detalles al cruzar el umbral. Una capa suelta que le colgaba desde los hombros hasta justo debajo de las rodillas, negra por fuera y con un forro verde intenso, con una tira de piel plateada que bordeaba el cuello. Debajo, su cuello estaba cubierto por un extraño collarín mecánico que parecía un collar de acero con capas que se formaban y se deslizaban bajo su mandíbula.
Bajo el cuello, una camisa negra ajustada, forrada con tiras metálicas a los costados, le recorría el torso. Una serie de placas negras segmentadas le cubrían el estómago como una faja desde el cinturón hasta casi el esternón. Una falda de seda larga, que relucía metálica a la luz del sol, colgaba de debajo del omnipresente cinturón de la espada para cubrir su pierna izquierda, cayendo sobre un sencillo pantalón de combate negro y metida en unas botas de un vibrante rojo sangre que le llegaban hasta la mitad de las rodillas. Sobre su brazo izquierdo, un grueso brazalete curvo se extendía desde la muñeca hasta el codo, y discos redondeados cubrían el resto del brazo hasta el hombro desde su égida. El brazo derecho permanecía suelto y libre, con la manga corta alrededor del bíceps. Probablemente eso fue por movilidad ofensiva, y el adolescente estaba ajustando el calce de los guantes negros sin dedos que usaba para completar el atuendo. Un diseño asimétrico pensado para la defensa y la movilidad. Apuesto a que si algo lo golpeara desde la izquierda, lo desviaría o atraparía con facilidad. ¿Acaso usa una postura defensiva con el brazo armado a la espalda? Todoroki tardó un segundo en observar la empuñadura de la espada, apenas visible bajo la sombra del brazo izquierdo, y luego parpadeó al ver la culata de un rifle sobre su espalda. El resto del arma estaba oculta bajo el cuello suelto de su capa, que colgaba tras él. Quizás la peculiaridad mejora la eficacia de las armas. Reflejos y coordinación, quizá. Todoroki miró hacia otro lado mientras el adolescente caminaba hacia la multitud. ¿Me recuerdas a alguien y pero por qué? Entonces Inko se sentó frente a Mitsuki, los comentarios y la ayuda de sus amigos sonaban como mucho ruido mientras ella se sentaba y miraba el café tibio en sus manos, el tercer día desde que había encontrado el destino de su hijo. Su teléfono sonó. Parpadeando, se tragó la garganta seca y arrastró su teléfono hacia arriba de la mesa. Mizuki se interrumpió a mitad de la historia en un discurso mientras Inko respondía. «Hey, hola. Señorita Midoriya. Tenemos una novedad. Izuku superó el primer juego». Inko se quedó paralizada, y su teléfono se resbaló mientras una oleada de emociones la atravesaba. Su hijo lo hizo. Avanza, lucha. Volvía a casa tan rápido como podía, y sintió una oleada de vergüenza. De furia, ira egocéntrica y concentración. Su hijo, su preciado hijo, se arrastraba para escapar del infierno por ella. Y allí estaba ella. Se había paralizado, presa del pánico, perdida en pesadillas y preocupación. Y su hijo venía. Su hijo luchaba contra monstruos. Como esa bestia Slender. Había observado, visto las heridas que apenas habían frenado los movimientos de su hijo, que lo habían hecho maldecir y empujar con más fuerza. La vergüenza dio paso a una determinación férrea. Como acero oxidado que emerge del agua, preparándose para resistir la inundación de emociones. Parpadeando, cogió su teléfono. Cuéntamelo todo ahora. Kodaku Uji era un joven nervioso. El conflicto no era su objetivo, sino el rescate y el apoyo a la gente. Tenía poca experiencia en combate a pesar de su estatura y las mutaciones secundarias que aumentaban su fuerza y endurecían su piel, adquiriendo una apariencia gruesa y curtida. Su don también era mucho más adecuado para operaciones de reconocimiento y rescate y vaya, su ingreso a esta escuela solo fue posible porque su naturaleza lo llevó a ayudar y distraer a los robots de otros estudiantes con la vaga esperanza de que contara de alguna manera. Los únicos robots que destruyó personalmente fueron todos rebeldes de un solo punto que ya habían resultado heridos en enfrentamientos anteriores. Y ahora se enfrascaba en una pelea mucho más directa y brutal. Temblaba de miedo al ver cómo la bola con su nombre salía de la lanzadera, y poco después apareció el nombre de Izuku Midoriya. Estaba aterrorizado. Todos los animales con los que había hablado sobre el adolescente describían la extraña forma en que parecía parpadear y desaparecer de sus sentidos con asombrosa facilidad. Algo en él parecía refutar naturalmente las observaciones de los animales. Algún instinto innato, despertado por ellos, había hecho volar a varias aves en cuanto las vio. Y, sin embargo, como ambos estaban naturalmente sentados uno al lado del otro, Koda se sintió mucho menos intimidado. Hola. Parece que somos compañeros de equipo. Supongo. Un momento de silencio, una mirada evaluadora y un movimiento nervioso, antes de que los demás adolescentes levantaran las manos y firmaran lenta y cuidadosamente. Los gestos eran vacilantes, pero muy claramente definidos y firmados, la marca de un firmante inexperto pero experto. ¿Preferirías hacer señas? La inclinación interrogativa de la cabeza de Izuku parecía incómoda, como si estuviera tratando de expresar emoción, pero no se sentía natural. Por una fracción de segundo, el mundo pareció encajar y tener sentido.
No puede expresar sus emociones fácilmente, Koda esbozó una sonrisa grande y feliz y se concentró en relajarse. Sus señas fueron lentas y decididas mientras respondía. Por favor y gracias. Soy Koda Kuji, un placer conocerte. Quería ayudar a la gente, ¿por qué no empezar aquí y ahora? La pequeña y torpe sonrisa en los labios del otro adolescente fue más que suficiente para convencerlo de que era lo correcto. Simulación. Día 12 hora 17, 4 minutos, 20 segundos, número de muertos. 59. Izuku se obligó a salir de la ducha, sacudiéndose el calor y la humedad mientras salía a zancadas y cogía la ropa nueva que había dejado sobre la cama desordenada de su habitación. La sensación del agua y el calor había sido una de las mejores maneras que había encontrado para sobrellevar el dolor de las heridas que faltaban. Incluso ahora sentía las yemas de los dedos del brazo que había sacrificado ligeramente entumecidas, pero la sensación se desvanecía a cada segundo. Se estiró y se puso otra ropa para correr, nervioso y concentrado en calmarse. Le esperaba una nueva prueba. Al salir, se dirigió al podio y observó que la pared del fondo, sobre el escritorio donde había hablado con su torturador la primera vez, era ahora una gran pantalla. La mayor parte estaba ocupada por un gran cronómetro que avanzaba lentamente segundo a segundo, pero en la parte superior de la pantalla, en un simple recuadro, se leía Simulación 1 completada. 12, 16, 05, 00 en verde brillante. Por un instante, lo miró fijamente y respiró hondo. Una sensación de pasión, de emoción, satisfacción y empuje floreció en su pecho. Rompiendo su concentración, se movió y se subió al podio, recostándose en un movimiento demasiado practicado. Al deslizar la visera sobre su cabeza una vez más, miró hacia arriba. Un destello, casi como un rollo de película antiguo, y apareció el siguiente título. Una fuente estilizada de carnaval o fiesta que rodeaba una caja de pizza. En la caja estaba el nombre Freddy's. Respirando profundamente, activó la simulación, preparándose para cualquier cosa, la emoción de la caída, el destello de la realidad. Y estaba sentado en una silla de oficina. Estaba tan sorprendido que casi la tira, pero al concentrarse, observó la habitación de ladrillo y cemento en la que estaba sentado, con un escritorio frente a él. La única luz, además del monitor de la computadora, provenía de una lámpara empotrada que parpadeaba tenuemente sobre él. Observó los carteles y obras de arte, alegres pero decrépitos, que colgaban de las paredes. Todos promocionaban una pizzería conocida como Freddy Fazbear's. Habría seguido mirando la habitación, pero sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos por el timbre de un teléfono. Al mirar alrededor del escritorio, se quedó confundido por la falta de un teléfono, antes de girarse para ver uno colgado en la pared, de espaldas al escritorio de seguridad. Una luz roja parpadeante destelló mientras sonaba nuevamente, y lentamente Izuku se puso de pie y caminó hacia ella. Izuku respiró profundamente y se concentró. Sonó una tercera vez, y respirando profundamente, Izuku levantó el auricular y lo dejó a un lado, tocando el botón del altavoz y girándose para comenzar a revisar el escritorio y la habitación, observando los dos pasillos oscuros a cada lado con inquietud y preocupación, antes de revisar el escritorio. Una voz resonó desde el otro lado de la habitación, desde el teléfono, tranquila y algo aguda. Hola, hola. Quería grabarte un mensaje para ayudarte a instalarte en tu primera noche. Izuku levantó la vista, con los ojos fijos en el monitor mientras aparecían las cámaras y un mapa simple del edificio. De hecho trabajé en esa oficina antes que tú. De hecho, estoy terminando mi última semana. Sé que puede ser un poco abrumador, pero te aseguro que no hay de qué preocuparse. Lo harás bien. Así que, concentrémonos en que superes tu primera semana. Izuku miró hacia el teléfono, parpadeando. Bueno, eso no tiene nada de mal agüero.